Daniel Smith apela a una decisión judicial que impide un referéndum sobre los independientes de Alberta. El juez Leonard, designado por Liberap, anuló la aprobación de un referéndum propuesto porque no se consultó adecuadamente a los pueblos originarios sobre el mismo ESBO. Escuchemos. Aunque nuestro gobierno apoya la permanencia de Alberta en Canadá, creemos que la decisión de hoy del tribunal negará la oportunidad a más de 300,000 albertanos de que Elections Alberta verifique su petición. Creemos que esta decisión es incorrecta en derecho y antidemocrática y la pelearemos como resultado. Nuestro gabinete y grupo parlamentario se reunirán, por supuesto, en los próximos días para analizar el contexto completo y tomar algunas decisiones después de haber tenido la oportunidad de hablarlo. Ahora bien, el primer ministro Kern estuvo de acuerdo con el fallo y dijo que se deben respetar los derechos de los pueblos indígenas. Somos una democracia. Tenemos estándares y la capacidad de que las provincias celebren referendos sobre una variedad de temas. Y sí, siguen las reglas, es decir, si celebran referendos, obviamente los apoyamos. Eso significa respetar los derechos de los pueblos indígenas, respetar los derechos de las personas a la privacidad. Significa que si se trata de un referendo sobre la separación en cualquier provincia, tiene que ser coherente con la ley de claridad. La decisión del tribunal es un golpe para los activistas que presentaron una petición con más de 300,000 firmas al Reds Alberta en apoyo de la independencia. Hay dudas sobre si el diputado Nate Erskine Smith mintió cuando dijo que el primer ministro Carney respaldó su candidatura a la nominación provincial en Ontario AN. Según un informe de los medios, Carney nunca dio un respaldo oficial a la candidatura fallida de Erskine Smith a la nominación en el escrito de Scarborough Southwest. Un video publicado antes de la nominación sugiere que Erskine Smith tenía al menos el respaldo del primer ministro Leinster. Puedes tener las ideas, puedes tener trabajo duro, pero también estar realmente en el terreno realmente en el terreno con tus electores, sabiendo lo que está pasando, cuáles son sus necesidades y trabajando juntos. ¿Lo sabes? No. Duele en algunos aspectos, vas a ir. Me explico porque tú vas a estar más en contacto directo, trabajando a nivel provincial, ayudando a la gente, me imagino que en Scarborough, ¿sabes? En sectores vitales, como esa educación contribuye a mejorar su calidad de vida y a impulsar el crecimiento económico de la zona. Y nosotros estaremos ahí apoyándote en todo. Bueno, aparentemente la oficina del primer ministro dice que el vídeo era solo una conversación privada grabada por alguien y publicada en línea. Nuestro invitado de hoy es el abogado Jeff Rath, consejero de Stay Free Alberta. Bienvenido una vez más, Jeff. Hola, ¿cómo estás? Estoy genial. Bueno, tenías malas noticias en forma de... Oh, no lo sé. Quiero decir, a menudo les he dicho a los clientes. También tienes al primer ministro, Daniel Smith, saliendo diciendo, no, vamos a apelar esta decisión. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, a menudo les digo a los clientes en el contexto de decisiones judiciales realmente extrañas. Y creo que esta es una de ellas. Yo, vaya, sabes, a menudo he dicho, es que esa decisión es tan mala que, vaya, qué buena, ¿verdad? Y esa es la categoría en la que pongo esa decisión. Creo que estamos en el motivo 16 o 17 de, ya sabes, motivos legítimos y graves de apelación. Con tanta cantidad de errores en esta decisión, resulta difícil imaginar que el tribunal de apelación, vaya a enfrentarse a una tarea bastante sencilla a la hora de evocarla, ¿no te parece? Así que estamos trabajando en eso. Bibliac y yo estamos redactando un aviso de apelación. Saben, tenemos que esperar a que se presente una notificación de apelación para mañana o el lunes. Vaya, esperamos tener una solicitud de suspensión de esta decisión presentada ante el tribunal de apelación a más tardar el lunes por la tarde. Así que estamos trabajando para avanzar. Pero para nosotros, lo divertido de esto es que esta decisión dice que es perfectamente legal que Daniel Smith presente nuestra demanda sin una petición. Y considero que esto, políticamente hablando, coloca la responsabilidad, sin duda, en los hombros de Daniel. Y creo que la deja con lo que equivale a una pregunta existencial con respecto a su mandato como primera ministra y con respecto a su liderazgo continuo en el UCE. Bueno, porque 301 a 620 personas firmaron esa petición y puedo decirles que no apoyaban al señor Naney A.T., ¿verdad? Sí. Y según tengo entendido, la mayoría de los partidarios del UCP apoyan la independencia. Aunque eso no viene al caso, hasta qué punto se ha analizado. Pero volviendo a la decisión ya, a lo que significa. Border que no nos explica exactamente qué ha pasado aquí. Porque ha reunido todas esas firmas, su organización consiguió más de 300,000. Pensó que iba a toda máquina
hacia un referéndum en octubre, creo que fue el 19 de octubre, y entonces salió este juez liberal designado, dijo, oh no, no lo ha hecho. No ha consultado debidamente a los pueblos originarios. Y eso es básicamente un obstáculo importante, supongo, en el camino para proceder con un referéndum. Así que Sí, no lo vemos de esa manera, porque en realidad pensamos que Daniel tiene que plantear la cuestión ahora, independientemente de cuál proceso judicial o lo que sea. Y además, como he dicho, estamos solicitando una suspensión de esta decisión. Entonces podríamos estar, ya sabes, en el Tribunal de Apelación, ya sabes, en una solicitud de suspensión, lo cual es realmente sencillo en este caso, ya sabes. Ya sabes, hay un asunto serio que debe ser juzgado. Bueno, sí, tenemos 16 o 6 asuntos serios que deben ser juzgados. Todas ellas preocupaciones legítimas con respecto a esta decisión. ¿Hay un daño reparable? Sí, por supuesto, el daño irreparable debe presumirse frente a, ya sabes, un proceso democrático legislado por el cual los ciudadanos deben comunicarse con sus representantes electos. 300 ciudadanos han participado tanto en ese proceso y ahora sus derechos democráticos son básicamente, ya sabes, este juez está diciendo efectivamente que, ya sabes, sus deseos y sus firmas y su intento común de comunicarse con su gobierno deben ser desechados. Es una decisión ridícula, si lo piensas. quiero decir, y algunas personas ya están señalando el hecho que Quebec ha tenido 2 de estos referendos. Quiero decir, ¿cuánto consultó el PQO, el Partido Separatista en Pride of Thing? No, Movic, no, pero de nuevo, say, desde una perspectiva lógica, no hay nada en esta decisión que impida un tercer referéndum en Quebec, porque la decisión dice básicamente lo mismo que dijo el FSBUS y estos supuestos expertos que estaban frente a los tribunales, amigos del tribunal que salieron con todas estas tonterías sobre cómo el proceso de petición era inconstitucional. La última vez dicen, bueno, es obvio que es perfectamente legal que el propio gobierno plantee una cuestión sobre independencia, pero es completamente ilegal e inconstitucional que los ciudadanos soliciten a su gobierno que incluya una cuestión sobre la independencia en una papeleta país. Quiero decir, ¿dónde está la lógica ahí? Quiero decir, es completamente ridículo que los ciudadanos no puedan reunirse y firmar esa petición. Pero lo que está pasando aquí es que los tribunales dicen, bueno, no se trata solo de que los ciudadanos se reúnan y hagan esto y hagan esto, sino que lo hacen mediante un proceso legislativo. Y como este proceso está legislado, eso significa que el gobierno está involucrado de una forma u otra en la recepción de estas firmas o como sea. No he descubierto la lógica porque es una de las cosas más ilógicas que he visto nunca. Que de una forma u otra, debido a que el gobierno está involucrado en debería consultar primero a las primeras naciones para determinar cómo debe consultar a sus ciudadanos. En otras palabras, es necesario consultar a las primeras naciones para averiguar cómo consultar a los ciudadanos. Cuando se elevó a las primeras naciones a ese nivel de control dentro de nuestra sociedad, ven, y esto lo dice un tipo que defendió y fue pionero en toda la ley de consulta en Canadá. Como gané el caso principal sobre derecho de los derechos aborígenes y consulta en Canadá en la Corte Suprema en un caso llamado Mi Caso en 2006 y estoy desconcertado por esto. No tiene ningún sentido en el contexto de ninguna de las leyes que desarrollé o que alguna vez argumenté. Pero usted está diciendo que la primera ministra podría seguir adelante con este referéndum sin violar esta decisión. Pero ella no. No lo digo que 2 jueces del Tribunal del Rey dicen eso. Bueno, ella decidió apelar. Pero lo que decimos es que creo que ella tiene que apelar, o el gobierno de Alberta tiene que apelar simplemente porque estos jueces han hecho un desastre con la ley. Como la decisión de suspensión del juez Leonard, y esta decisión básicamente hace que la provincia de Alberta sea ingobernable, ¿cierto? El gobierno de Alberta gana millones, y lo explicaré, ¿de acuerdo? El gobierno de Alberta toma millones de decisiones cada año sin consultar a las primeras naciones, ¿de acuerdo? Millones de decisiones. Entonces, en lo que dice esta decisión es que cada vez que a un jefe o asesor de las primeras naciones no le gusta una decisión del gobierno, ¿cierto? ¿Cierto? Todo lo que tienen que decir es que tenemos una relación de tratado, ¿cierto? Y no hemos sido consultados, o por lo tanto, en Beethoven nuestra relación de tratado se ha visto dañada irreparablemente y necesitamos una orden judicial para evitar que esto siga adelante, ¿cierto? Es ridículo, ¿cierto? Porque esa no es la prueba de la ley. La prueba es, tienes un derecho que está siendo infringido por la acción del gobierno. Entonces, todos deben preguntarse cómo se infringe el derecho de alguien a cazar, a atrapar, a infringir, a infringir.
Tomemos el derecho más amplio, el derecho a continuar con su estilo de vida moderno a lo largo de la vida, como si nunca continuar con su estilo de vida moderno. ¿Cómo se infringen esos derechos por parte de los ciudadanos que simplemente escriben sus deseos en un papel o como una carta a Papá Noel y lo envían por correo postal y envían esas hojas de petición al gobierno para que si va a respetar los deseos de los ciudadanos o no? ¿Cómo se infringe el derecho de alguien en ese sentido? Vale. Quiero decir, la decisión no tiene sentido desde esa perspectiva. Está diciendo que el primer ministro Smith puede apelar esta decisión o que el gobierno puede apelar esta decisión y al mismo tiempo seguir adelante con un referéndum. Absolutamente. Sí. Porque esta decisión se limita a la ley de iniciativa ciudadana y a la legalidad de la ley de iniciativa ciudadana y a la capacidad de los ciudadanos de plantear cuestiones con una iniciativa ciudadana a través de la ley de iniciativa ciudadana. Que Daniel Smith incluya una cuestión en una papeleta de votación en virtud de la sección 1 de la ley de referéndum es una decisión completamente distinta ya sabes, para Daniel L., de todo lo mencionado en esta decisión. Y lo que es más, esta decisión y la decisión de la jueza Fisby dicen expresamente que tiene el derecho y la jurisdicción de plantear una cuestión sobre la secesión en virtud de la sección 1 del referéndum para actuar en cualquier momento que quiera y no hay nada que sus benditas cabezas judiciales puedan decir al respecto. Bueno, alguien por qué seguir adelante con la consulta de todos modos para intentar cumplir con esta decisión que no se cumplió. Bueno, pero ha estado consultando. ¿Sabes cuántas veces Daniel Smith se reúne con los jefes de Alberta de forma habitual? Quiero decir, estábamos en el tribunal de Edmonton y ella se reunió con los jefes Blackfoot, ¿verdad? Y no puedes decirme que en esas reuniones el jefe dijo, no queremos un referéndum, no lo queremos, no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, eso no es una consulta, esa es una expresión de veto. Y, desde luego, los jefes de Alberta, ya saben, no tienen derecho a veto sobre la independencia, en lo que a mí respecta, y ella puede volver a consultar en una reunión de jefes, ella puede decir, oigan, jefes, voy a someter este tema a votación, quiero saber su opinión al respecto. Pero aún eso, de acuerdo con esta decisión, como saben, tenemos una idea de lo que van a pensar, dirán, no, no queremos que lo hagas, nos encanta que Canadá abuse de nosotros, nos encanta el abuso de la relación del tal en la que hemos estado durante 150, nos encanta que se violen nuestros del tratado, nos encanta el hecho de que no tengamos agua potable, nos encanta el hecho de que en lugar de que el dinero llegue a nuestras comunidades y las ayudemos, enviamos 15,000 millones de dólares al año a Quebec y otros 4,000 millones a las marítimas y 400 millones a Ontario. Creemos que es maravilloso. Queremos seguir haciéndolo porque no queremos ese dinero en nuestra comunidad, ¿verdad? Y quiere decir mucho de Ottawa. Pero en fin, ¿qué pasa? La primera ministra Smith no es una defensora de la independencia. Entonces, ¿por qué esperarías que en sus reuniones con los pueblos originarios dijera, oye, ¿qué piensas? ¿Debería haber un referéndum o no? Bueno, quiero decir, tú eres la que preguntaba si debería consultar con las primeras naciones. Solo te digo que las primeras naciones no quieren que se les consulte. Están ejerciendo un veto sobre este proceso y dicen que no puede haber referéndum. Y todo lo que Daniel dijo fue, bueno, sí, el tribunal dice que puedo celebrar un referéndum y lo voy a hacer, un referéndum y lo voy a celebrar. Así que gracias por compartir tu punto de vista conmigo. Lo hemos tenido en cuenta y es más importante para mí seguir siendo primera ministra que ceder a tu veto. Quiero decir, buen design. De eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, hubo noticias, hubo una historia en el Global Mail que compartí contigo que sugería que había un acuerdo sobre el carbono en proceso que podría anunciarse muy pronto entre el gobierno federal y la provincia de Alberta, que supondría una reducción gradual del impuesto al carbono industrial, creo que era de $130 la tonelada para 2030. Creo que solo estoy En 20, no, para 2040, ¿verdad? Se resistieron. originalmente, ¿vale? Entonces, originalmente era 2030 y luego una cantidad mayor. Ahora, va a ser 2040. Entonces, ¿hasta qué punto cree que esto es parte de lo que está pasando en Ottawa para intentar apagar lo que sienten muchos de sus seguidores? Creo que el problema político para Daniel es que miembros muy veteranos de la industria de la isla Alberta ya le han dicho de forma inequívoca que sus colegas en Estados Unidos les están diciendo que no habrá ninguna inversión de capital estadounidense en el campo petrolífero de Alberta hasta que se elimine por completo el impuesto al carbono industrial. Y ya sabes si lo piensas de la perspectiva de una inversión de capital estadounidense. ¿Por qué invertirías en Alberta cuando exiges este estúpido impuesto al carbono de $130 por tonelada? En realidad, a mí es de 90, ¿verdad?
Y cuando puedes ir a Alaska, Texas o Venezuela y tener un impuesto al carbono cero, ¿verdad? Así que ese es un gran problema. Y a Daniel le han dicho inequívocamente que tiene que deshacerse del impuesto al carbono por completo. No ponerse de acuerdo sobre una forma más amable y gentil de aumentarlo y metérselo a todo el mundo, ¿verdad? Y ama de nuevo el diablo está en los detalles, ¿verdad? Así que Yaffe, incluso si fuera cierto que ahora está en contra, ya sabes, ha conseguido lo que ella llamaría una gran victoria, al conseguir que Carney diera marcha atrás en no aumentar el impuesto al carbono a $130 por tonelada el 1 de abril, ¿verdad? ¿Verdad? Eso se implementará gradualmente durante un periodo de 14 años, ¿cierto? Bueno, aún así es un aumento de $40, ¿cierto? Tienen pensado implementarlo. La tarifa será de $10 en el primer año, serán $20 en el primer año y luego lo harán de manera incremental durante 14 años. Por Friedrich Nagel, por McCarr, los calculó y simplemente bueno, 14 y dividido o 40 dividido por 14, ya sabes, igual se va a aumentar el impuesto al carbono, ya sabes, un 2,6% anual durante los próximos 14 años. Durante los próximos 14 años, Bormaga. Quiere decir, eso al menos les daría a algunas personas, ya sabes, cierta certeza, ya sabes, en términos de poder invertir, pero aún así envía una señal muy clara a la inversión de capital, de que su capital no es bienvenido aquí. Todo el mundo sabe que los acuerdos fiscales pueden cambiar por capricho, y a menos que nos alejemos de esta falacia fundamental de que esta línea mágica de 440 partes por millón de CO2 en la atmósfera significa la muerte instantánea de todos nosotros en la Tierra, ¿cierto? Y eso, y luego mi parte favorita es que aumentar los impuestos cambiará el clima. Y hasta que podamos alejarnos de toda esa tontería y simplemente denunciarlo por lo que es DIOT, que es básicamente un fraude que ha hecho que personas como Al Gore y Mark Carney se hayan vuelto extremadamente ricas en los últimos 30 años. Ya sabes, a menos que la gente esté dispuesta a denunciarlo como un fraude, Alberta sigue siendo un lugar muy hostil para el capital que busca inversiones seguras en petróleo y gas. ¿Por qué pondrías dinero aquí? Última pregunta, Jeff. ¿Hay algo que los federales puedan hacer para que tus miembros y tus simpatizantes abandonen la idea de un Alberta independiente? Bueno, quiero decir, ni siquiera puedo imaginarme cómo sería en este momento porque, quiero decir, la relación es tan tóxica y tan disfuncional y sabemos que las cosas que queremos son imposibles dentro del marco de la Confederación, ¿cierto? Una reforma del Senado que les dé a los habitantes de Alberta el mismo número de escaños en términos de población que a los habitantes de la isla del Príncipe Eduardo. Vamos a tener el mismo número de miembros del Parlamento per cápita que la isla del Príncipe Eduardo, ¿cierto? Bueno, sabes que nunca vamos a tener la misma influencia en la Corte Suprema de Canadá que Ontario y Quebec, no. Incluso dentro residencial, ¿crees que mañana Mark Carney se daría por vencido y diría, sí, Alberta, os han estado jodiendo durante años con las licencias lecheras? Quebec tiene 4,000, nosotros solo dejamos tener 400 y vuestra población es literalmente más que, ya sabes, la población de Quebec es menos del doble de la vuestra. Así que en términos per cápita, Quebec está obteniendo licencias lecheras en una proporción de 5-1 en comparación con los habitantes de Alberta, ¿verdad? Y estamos de acuerdo en que todas las granjas y ranchos de Alberta deberían poder tener un establo lechero si lo desean. ¿Crees que eso va a pasar mañana? Por supuesto que no. ¿Crees que van a acabar con la igualación? No. Quiero decir, hay bases de cohetes que construir en Nueva Escocia. Es como si necesitaran nuestro dinero. Y, por supuesto, necesitan nuestro dinero para poder dárselo a políticos liberales corruptos que, ya sabes, literalmente, ya sabes, alquilan aparcamientos de gas al gobierno de Nueva Escocia por $15,000 al año y luego se los vuelven a arrendar al gobierno de Canadá para bases de cohetes por 20 millones al año. Quiero decir, necesitan nuestro dinero para poder hacer cosas tan estúpidas, ¿sabes? Sobornar a 500 millones de enviar a una diputada del NDP para que se haga la boca agua dándole a su marido $500 millones para construir casas en el norte. Quiero decir, un holding de 2 personas va a poder construir casas por valor de $500 millones. Quiero decir, nos están robando literalmente a plena vista. Así que podríamos decir, oye, Mark Carney, por favor, déjame robarnos a plena vista. No sería mucho más fácil quedarnos, pero ¿crees que van a dejar de robarnos a plena vista? No, claro. Es como si la relación estuviera completamente rota. Entonces, me refiero a esta idea de que de alguna manera u otra hay algo que podrían hacer sin cambiar fundamentalmente su naturaleza corrupta y ladrona y sin cambiar fundamentalmente la estructura del federalismo canadiense, que está literalmente diseñado para robar dinero de los canadienses occidentales para ponerlo en los bolsillos de los oligarcas corruptos del este de Canadá.
Es decir, hasta que eso cambie, pica, porque alguien en Alberta querría quedarse. Rol, ¿por qué querrían quedarse? Sí, ¿por qué querrían? Jeff, muchas gracias por venir al programa. Lo apreciamos como siempre. Sí, Mark, siempre es divertido. Gracias.